Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Empieza la música, muy buenos días, Guillo. Empieza la música, y la música se vio ayer en el Santiago Bernabéu, porque el Real Madrid aplastó al Manchester City. Muy buenos días, don Eric Gutiérrez, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan aquí en Deportes en Libertad. Y es cierto, el Real Madrid aplastó ayer al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, un resultado de 3-0 que pudo haber sido más si Vinicius Junior no fallaba ese penalti, que pudo haber ampliado la ventaja del conjunto de Arbeloa frente al equipo de Pep Guardiola, frente a ese Manchester City que la verdad nos sorprendió a todos con su planteamiento y que también pues nos sorprendió con su juego. Sí, o sea, un Manchester City que al final pues no pudo detener a ese Real Madrid que al final terminó llevándose la victoria en ese primer partido de la ida de los octavos de final. El gran protagonista fue Federico Valverde, quien anotó un hat-trick en 23 minutos. El uruguayo firmó 3 goles antes del descanso en el minuto 20, 37 y 42, incluyendo uno de volea con un sombrero a Gay. Ese gol a mí me recuerda a el gol de Pelé en el 58 contra Suecia también, un sombrerito y una volea que termina siendo pues un golazo que quedó en la memoria de los mundiales. Pues bueno, este quedará en la memoria de la Champions League. El Bernabéu estuvo entregado al capitán del Real Madrid, al uruguayo, a Federico Valverde, y sus compañeros también destacaron su gran actuación. Este Thibaut Courtois hablando de Fede Valverde. Sabemos en el equipo que Fede tiene un gran golpeo y que para mí debería chutar 10 veces mínimo a la portería por partido, porque su golpeo es muy bueno y nada, sobre todo su tercer gol, yo creo que es una maravilla ese sombrero. Eso es de los mejores de todos los tiempos, hacer algo así. Entonces, bueno, es un buen recuerdo para él y bueno, para que sea un buen recuerdo hay que pasar la semana que viene. Arbeloa también se despachó en elogios, el entrenador del Real Madrid, en esa rueda de prensa donde dejó varios titulares, ¿no? Uno de ellos que los jugadores del Real Madrid todavía no se habían visto ninguno de ellos la película del Día de la Marmota, ¿no? Es curioso porque decía que Asencio le decía que se había estrenado 10 años antes de que él naciera. Es increíble la juventud que hay en el Real Madrid en este momento. También dijo que Valverde, seguimos hablando de Valverde, también dijo que Valverde parece el Juanito del siglo XXI. También hay que hablar de Vinicius, que como decía, tuvo esa oportunidad de ampliar el marcador, pero no hizo un mal partido. A pesar de ese penalti que falla, pues bueno, Donnarumma terminó deteniendo ese lanzamiento desde el punto penalti y terminó evitando que la goleada sea mayor. Sin embargo, pues la ventaja es considerable de cara al partido de vuelta. El equipo de Arbeloa supo sufrir en el tramo final con un Thibaut Courtois que salvó un disparo de O'Reilly en un momento en el que Thiago Pitarch estaba haciendo gran figura, pero tuvo un error en el centro del área del Real Madrid y termina salvando la portería a cero. Esto es lo que dice Thibaut Courtois sobre esa portería a cero. Y la verdad que los partidos contra City siempre son muy entretenidos en goles, y como portero puede ser que es mi primera portería a cero contra el City. Tuve el año pasado cuando ganamos aquí 3-1, me metieron al último segundo, era una pena, pero bueno, al final en una eliminatoria es importante ganar con portería a cero y esperar que podamos seguir. Lo cierto es que el Real Madrid con este triunfo pasa de ser un equipo que en principio todos creían que no podía optar para ganar esta Champions League por cómo venía en Liga, por cómo venía también mostrándose en algunos partidos de esta Champions, pero ahora tras vencer a este Manchester City pues ha dicho aquí estoy y se ha mostrado como uno de los candidatos para levantar la orejona en este año 2026. Es cierto, todavía queda el partido de vuelta, que será la próxima semana en el estadio del Manchester City, en el Etihad Stadium, y ahora Arbeloa tendrá que defender esta ventaja o incluso, quién sabe, ampliarla contra un Pep Guardiola que quedó muy tocado después de esta derrota en el estadio Santiago Bernabéu. Otra derrota más en una eliminatoria contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para Pep Guardiola. Seguimos hablando de Champions porque anoche hubo partidazos y resultados impresionantes. Efectivamente, vamos con el primero. Paris Saint-Germain 5, Chelsea 2. Gana el equipo de Luis Enrique de paliza
al equipo inglés. El equipo parisino se puso por delante muchas veces en el partido, se puso 1-0, logra empatar con gol de Barcola, por cierto, un golazo, logra empatar el Chelsea con gol de Malo Gusto, después vuelve a adelantarse Dembélé con gol de Dembélé el PSG para ponerse 2-1, vuelve a empatar Enzo Fernández para el Chelsea, y al final del partido los goles de Vitinha y 2 golazos de Carabasquelia, especialmente el 4-2, ponen el 5-2 final. Cuando parecía que el partido pues podía irse por la mínima para los parisinos, acaba metiendo una goleada que puede provocar que no haya ni siquiera partido de vuelta, ¿no? Que nos sorprendió a todos en la sala de prensa. Todos creíamos que iba 3-2, que iba 4-2, decían otros, pero cuando vimos el resultado 5-2 fue tremendo. Efectivamente, otro equipo inglés que pierde el partido. También juega otro equipo inglés. Ayer el Arsenal juega contra el Bayer Leverkusen y se lleva 1-1. Un palo para los de Arteta porque eran muy favoritos a este partido y no consiguen ganar. Es más, durante mucho tiempo del partido fueron perdiendo. Al volver del descanso, Andrich para el equipo alemán mete el 1-0 y no es hasta el 89, después de un penalti que le pitan, si no recuerdo mal, a Madueke, que Kai Havertz pone el 1-1 final. Es cierto que tuvieron ciertas ocasiones para empatar y al final lo acabaron consiguiendo. Como digo, no ha ganado ningún equipo inglés, los 6 han perdido o empatado en esta ida de los octavos de final. La gran sorpresa de la jornada fue el Bodo Glimt, que ganó 3-0 en Noruega al Sporting de Lisboa. Impresionante lo del equipo noruego, que no parte como favorito en muchos de sus últimos partidos, ha ganado los últimos 5 partidos que ha disputado en Champions, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter, ahora Sporting de Lisboa, y gana con 3 goles. El primero de ellos lo pone Brunstad, el segundo lo pone Blomberg y por último Hogg pone el último para ese 3-0. Pudo llegar incluso el cuarto. Por cierto, solo el Bayern ha conseguido ganar en esta ida de los octavos de final. De los 8 primeros, de ese top 8, solo el Bayern ha conseguido ganar. Es cierto que muchos de ellos han tenido que jugar, muchos de ellos no todos, más bien han tenido que jugar fuera de casa, pero solo el Bayern ha conseguido ganar, como digo. Seguimos con Europa y hablamos de la Europa League porque hoy juegan el Betis y el Celta. Hablamos de los equipos españoles que participarán hoy en esos octavos de final también de la Europa League. El Real Betis visita hoy al Panathinaikos de Rafa Benítez, entrenador español, que jugarán en Atenas la ida de estos octavos de final. El partido se jugará en el Estadio Olímpico Spiros Luis a las 7:15. El Betis llega con dudas tras sumar solamente 2 puntos de los últimos 9 que ha disputado en Liga, pero con la ilusión de alcanzar por primera vez unos cuartos de final de Europa League. Recordemos que hasta donde llegó en la Conference League, esto es en Europa League, nunca ha llegado a cuartos de final de este campeonato. Pellegrini viaja sin Amrabat, sin Isco, tampoco podrá viajar Lo Celso y se espera que Fidalgo debute en competición europea con la camiseta del Betis en este partido. Por su parte, el Celta recibe en Balaídos al Olympique de Lyon en otra eliminatoria española de esta noche. El Olympique de Lyon contará con Endrick, el madridista, quien ya suma 5 goles y 4 asistencias desde su llegada al Lyon a principio de año. Claudio Giraldes cumple 2 años al mando del Celta de Vigo y no podrá contar hoy con Miguel Román, quien es baja hasta final de temporada. Los que sí podrán estar hoy en el 11 titular serán Aspas, Vecino y Fer López, que apuntan a estar desde el inicio hoy en Balaídos, en casa. Celta contra el Olympique de Lyon. Y también pasamos a la Conference League, donde estará el Rayo. Efectivamente, hoy también juega el Rayo Vallecano. Se enfrenta al equipo turco Samsunspor a las 6:45, previa de uno de los partidos de la Europa League, porque el otro también es a las 6:45, el del Betis. Pues 6:45 también para el equipo de Madrid. El equipo dirigido por Íñigo Pérez llega con muy buenas sensaciones tras encadenar varios partidos sin perder. Son 5 los partidos que lleva en Liga sin derrota. Entre ellos, por cierto, un 3-0 al Atlético de Madrid, partido muy importante para ellos y que les dejó muy buenas sensaciones. El Rayo sigue buscando hacer historia y pasar a los cuartos de final de una competición europea después de esa histórica temporada de 2000-2001 en el que pasó los cuartos de la entonces Copa de la UEFA, ahora Europa League. Su rival, el Samsunspor, llega después de haber eliminado al Skendija en el playoff con un global de 5-0 y partido en el que evidentemente es bastante favorito el Rayo Vallecano. Hay que decir que en Turquía estarán 200 aficionados de Vallecas allí apoyando al equipo, donde esperemos se lleven buen resultado y puedan cerrar la eliminatoria después en la vuelta en Vallecas. En otros partidos, simplemente destacar que también juega el Crystal Palace, el gran favorito a esta competición. La Fiorentina también juega hoy, pero bueno, lo comentaremos más mañana porque hay que poner el foco en los equipos españoles y también en el Mundial, porque tenemos una selección que ha dicho que no va a ir.
Sí, precisamente es la selección de Irán. El director de la Federación Iraní de Fútbol, Ahmad Doyanmali, ha anunciado que Irán no participará en el Mundial del 2026 y ha cargado duramente contra la FIFA, contra Gianni Infantino, contra Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos bombardeó Irán y en ese bombardeo pues dieron de baja al líder ayatollah, a Ali Khamenei. Dice que si mataron a su líder pues ellos no irán al Mundial en Estados Unidos. Nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente. No irán. Acusa a la FIFA de doble vara. Dice que Estados Unidos inició una guerra y que no debería ser sede de un mundial de fútbol. Esta noticia llega en el mejor momento de la selección iraní. Se clasificaron como primeros de grupo en la eliminatoria asiática para el mundial y pues pintaban como un rival difícil en ese grupo H del mundial, donde también estarán Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Una de las curiosidades es que no vamos a tener ese partido del Pride, ¿no? Ese partido del orgullo gay en la ciudad de Seattle, que lo iban a jugar Egipto, país musulmán, con Irán, país musulmán, ¿no? Ahí lo dejo, se salvan por lo menos los iraníes de ese encuentro. El boicot supone un terremoto para la FIFA porque pues tenemos un país que no va a ir al Mundial y Irán ahora tendrá que pagar una multa que creo que es de 200.000 euros, pero también tendrá que devolver el dinero que recibió por haberse clasificado al Mundial, que son 10 millones de euros. Y cerramos las noticias con buenas noticias, hablando de Carlos Alcaraz. Efectivamente, vamos al tenis porque la Indian Wells, Alcaraz vuelve a ganar, en este caso a Casper Ruud, 6-1, 7-6 en 90 minutos y pasa a los cuartos de final del Indian Wells. Hay que decir que se va a enfrentar esta madrugada, si no recuerdo mal, a las 3 de la mañana contra el británico Cameron Norrie, y además hay que decir que evita a Djokovic en unas posibles semifinales, teniendo en cuenta que perdió contra Jack Draper en el día de ayer. Entonces, bueno, se le pone de cara este torneo para Alcaraz, que como digo, va a ser Cameron Norrie y podría ser Draper en esas semifinales. En la final lo normal es que acabe llegando Sinner, que también juega en el día de hoy. Veremos si acaba perdiendo y no acaba llegando. Por cierto, Alcaraz encadena 15 partidos seguidos sin perder, el mejor inicio de temporada desde Agassi en el 95, y está a uno de atrapar a Jannik Sinner, que son 16. El que está más lejos es Djokovic, que estuvo 41 partidos sin perder en una temporada seguidos, entonces está un poco lejos, pero bueno, ojalá acabe llegando. Hasta aquí las noticias y vamos a hablar con nuestro querido Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Siempre lo digo, el fútbol es otro mundo, el fútbol es travieso. ¿Quién esperaba que el Madrid iba a chulear como lo hizo al City de Guardiola? Pues poca gente, viendo las ausencias y las bajas que penalizan mucho al equipo madridista. Sin embargo, se puso la cara de Champions, el ADN de Europa. Es otro equipo, el Madrid se transforma, es sorprendente. No es cuando está en la liga doméstica que le cuesta más meterse en los partidos, centrarse en los partidos, y a veces gana por la calidad que tienen muchos de sus jugadores. Pero a pesar de las ausencias, hoy el Mbappé que faltaba lo encontramos en el bicho Valverde, que fue el protagonista, el héroe, el uruguayo de este partido. Le metió 2 goles al City. Y luego Vinicius, que falló un penalti también. A lo mejor ese penalti fallado hubiera sido el cuarto gol ya definitivo para resolver la eliminatoria. A lo mejor en la vuelta se acuerdan de este penalti fallado por Vinicius. Esperemos que no sea así. La ventaja es cómoda para el Madrid, 3-0. Una goleada escandalosa. Un Madrid soberbio. Un Madrid correoso. Un Madrid con un Valverde, insisto, sensacional. La deja en el ángulo Pedro Pablo Parrado desde el balón Parrado. Un Madrid con un Valverde sensacional. Un Madrid sensacional en general. Un Madrid sensacional. Yo la verdad creo que no había visto una exhibición así como la de Valverde. Es cierto que yo he visto en el campo a Cristiano Ronaldo, he visto en el campo a Messi, he visto jugadores que anotan hat-tricks. Valverde anota un hat-trick, pero es que Cristiano Ronaldo y Messi no apoyaban en defensa, no se asociaban como se asociaba Valverde. O sea, es que lo que hizo Valverde fue de auténtico todocampista. Me preguntaba el otro día un amigo cuando hablábamos de... Bueno, primero saluda a Gonzalo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo que lo tenemos aquí. La emoción a nosotros nos invade aquí. Antes de darle paso, para ver cómo vio el partido, me hablaba un amigo, oye, porque puso una historia en la que ponía los 83 puntos de Adebayo en la NBA y me decía, oye, esto a nivel futbolístico, ¿cómo se diría? Sí. Pues no hubiese estado mal decir, pues bueno, un hat-trick de Valverde. Totalmente. Porque es igual de inesperado. No sé si tú te lo esperabas esta victoria del Madrid, Gonzalo, y cómo viste el partido de ayer.
Hombre, a ver, viendo los últimos años, la verdad que no esperaba un partido así del Madrid, viendo cómo estaba la temporada, viendo que el City había recuperado el nivel, que no estaba tan mal, estaba jugando bien. Pero bueno, el Madrid tiene que jugar la Champions, que es su competición, es el rey de esa competición, y pues sabemos que siempre nos trae estas sorpresas. Y bueno, si encima te la trae de la mano del capitán de ayer en el campo, que era Valverde, que para mí pues es el mejor partido que haya visto de todos los años que el Madrid lleva jugando, o sea, que Valverde lleva jugando en el Madrid, la verdad. Y encima con un hat-trick, y pues lo que dices, apoya en defensa, se compenetra muy bien con sus compañeros, mete 3 goles, pues para mí partido redondo de Valverde y del Madrid en general, con figuras destacadas como Thiago Pittar, me parece que para ser un chaval de la cantera, que es su segunda titularidad con el Madrid y la primera en Champions, bien. Mendy, una pena que se haya lesionado, pero bueno. Lo de Mendy es tremendo. A ver, es que Mendy ya sabemos que es de cristal. Es un gran jugador, yo creo que nadie duda que Mendy es un buen jugador, pero es que es de cristal. Y eso es así. Yo, Guillo, quería poner el foco en Arbeloa, sinceramente. Creo que ayer es una gran victoria del Madrid y una gran victoria de Arbeloa. ¿Por qué? Le sale bien lo de Thiago Pittar, que es jugársela, meter un chaval de 18 años en Champions, es jugársela. Le sale espectacular lo de Valverde en banda derecha. El planteamiento al City le sale espectacular. Es cierto que los primeros 15 minutos sufre, pero después de ese primer gol, tras el error de O'Reilly y de Donnarumma, que están los dos mal, el Madrid está muchísimo mejor. Y para mí, creo que el planteamiento de Arbeloa es perfecto, entiende a la perfección lo que le va a hacer el City y entiende que su partido es, oye, meterse un poquito más atrás, no ultra defensivo, pero un poquito más atrás, y en banda dar balones largos a Valverde, a Vinicius y al que sea, y atacar así. Y es que le sale a la perfección, es que me parece un gran triunfo de Arbeloa. El planteamiento de Arbeloa demuestra que no es un alineador. El planteamiento de Arbeloa demuestra que tiene un plan, y el plan lo desarrolló a la perfección y tuvo tiempo para practicar ese plan. Lo mismo lo dijo Arbeloa en la rueda de prensa, agradeciendo que el Madrid jugó el viernes y que pudo jugar miércoles, tuvo días para practicar lo que iba a hacer frente al Manchester City, y eso le sirvió para conseguir este resultado y para que los jugadores entendieran qué era lo que tenían que hacer y cuál era su función. Yo creo que eso se evidenció mucho en el juego de Valverde, ¿no? Cómo le ganaba la espalda a los jugadores, cómo había momentos en los que se ponía de referencia en el área, cómo había momentos en los que ayudaba a Alexander-Arnold en defensa. A momentos no, yo diría todo el partido. Es que de verdad es impresionante lo de Valverde ayer. Y encima hubo un momento del partido que aparentemente estaba medio lesionado, que tenía molestias, que tuvo que ser intervenido, pues oye. Eso es imposible. Bueno. Pero lo mejor, o sea, lo que a mí me llenó de éxtasis fue ver cómo Arbeloa le gana al inventor del falso 9 con un falso 9. O sea, es que ayer el Madrid era falso todo, porque es que veíamos los jugadores y yo no entendía cómo iban a jugar. Cuando lo vi en el campo tampoco lo entendía, pero claro, funciona a la perfección. Yo creo que hay que darle muchos palos ayer al City, porque creo que Guardiola se equivoca plenamente en muchas cosas, pero una de ellas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que Guardiola quiere ayer ganar la eliminatoria, saca 5 delanteros prácticamente, digamos que Bernardo Silva no, pero bueno, es un centrocampista muy ofensivo, claro. Vas al Bernabéu, no tienes que ganar la eliminatoria ayer. Sale con un centrocampista. Claro, sale con Rodri prácticamente solo, con Bernardo Silva ayudándole, y creo que él cree que tiene que ganar la eliminatoria ayer, y oye, igual a Guardiola se le había olvidado que la vuelta es en el campo del City, es en Manchester. Yo creo que podría haber visto, salvando las distancias, pero lo que hizo el Barça, diciendo, oye, yo no estoy bien, no vengo a ganar la eliminatoria a Newcastle, me guardo un poco, 1-1, incluso 1-0, podría haber sido ese partido. Y, oye, la vuelta es en mi campo, y yo creo que Guardiola sale con 5 delanteros buscando ganar, y no era el día para ganar. Bueno, yo creo que Guardiola analizó un poco al Madrid. Sobreanalizó, en mi opinión. Sí, bueno, al final el Madrid no estaba jugando bien, el Madrid viene los últimos partidos sufriendo mucho en la Liga, perdió contra el Getafe, o sea, me refiero que yo creo que Guardiola habrá visto el Madrid no está bien, igual podemos hacer daño, hacer sangre, viene con muchísimas bajas, al final sí juegan, bueno, se supone que la defensa eran los 4 defensas, pero al final Hausen llega con molestias, Mendy acaba de volver, o sea, y bueno, al final pues sale un chaval de la cantera que en principio pues los jugadores que tengo tienen más experiencia, tienen un poquito más de confianza, igual que un chaval que está debutando en Champions, pues igual yo creo que se confió un poco y yo creo que no analizó al Madrid en el sentido de que todos los jugadores iban a tener el compromiso que tuvieron defensivamente, porque es que ayer es que Vinicius estaba literalmente pegado a Mendy defendiendo, Valverde todo el rato bajando, Brahim, pues, una carrera que he comentado con Guillo de Thiago Pittar que pierde el balón en el área del Manchester City y baja, entonces yo creo que al final el estadio lo aplaudía, Eric no sabía que estaban aplaudiendo, si el balón lo tenía el City, lo tenía Bernardo Silva, y todo el mundo aplaudiendo, claro, era porque Pittar estaba corriendo desde
el área del City prácticamente hasta el área del Real Madrid. Y lo que te comentaba súper rápido. Entonces yo creo que al final saca muchos defensas para intentar meter igual el máximo número de goles y tener la eliminatoria terminada. Y yo creo que hay que sobre todo destacar Haaland, que tocó 10 balones en todo el partido. Nunca termina de jugar bien Haaland en el Bernabéu. No sé si os dais cuenta, pero todos los partidos que va no termina de cuajar. Que te diga Guillo lo que pienso yo de Haaland. A mí es un jugador que no me convence del todo. No le recuerdo prácticamente ninguna eliminatoria buena en Champions. Contra el Madrid ya ni hablamos. Contra el Madrid nunca. Bueno, yo una le recuerdo contra el Manchester, contra el Bayern de Múnich, perdona. Hablando del estadio, aquí ya le di palos al ambiente en el partido contra el Benfica. Yo tengo que decir que el ambiente anoche contra el Manchester City estuvo espectacular. De 10 el estadio del Santiago Bernabéu, animando desde el principio. Y por eso el Bernabéu apretó y el Madrid se llevó este partido y puede que la eliminatoria. Hablaremos de más deportes mañana, como siempre, como todos los viernes, aquí en Deportes en Libertad. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.